Cuando volvemos entonces, estábamos acá viendo viendo esta simulación que, como les digo, tiene reflexión y refracción. Tal vez más adelante vamos a retomarla para continuar con la teoría. Ahora, viendo la parte de refracción, esto implica que cambian de medio, o sea que el rayo incidente está en un medio diferente al el rayo refractado. Por lo tanto, la velocidad cambia de un medio a otro y ese cambio de velocidad va a provocar que el ángulo refractado sea distinto al ángulo de incidencia. Entonces, entra un término nuevo, ¿verdad? Que se llama el índice de refracción, que se denota con esta n. Normalmente, o la forma de calcularlo es la velocidad de la luz en el vacío, como les digo, la velocidad máxima que puede tener, entre la velocidad de la luz en un medio, cualquiera, ya sea agua, aire, hielo, vidrio, ¿verdad? Una característica importante es que este índice de refracción siempre va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en el vacío es el valor máximo que puede tener esa velocidad. Por lo tanto, estas velocidades en cualquier otro medio va a ser menor. Entonces, un número, por ejemplo, 1 entre un número menor a 1, o sea, entre 0 y 1, va a darnos algo mayor a 1, ¿verdad? Entonces, este índice de refracción siempre va a dar mayor a 1 para tenerlo en cuenta. Y cuando la luz pasa de un medio a otro, su frecuencia no cambia, que era lo que les decía, pero sí lo hace su longitud de onda. Eso viene asociado con la definición de longitud de onda, que es velocidad entre frecuencia. Entonces, donde cambia la velocidad eh, y la frecuencia se mantiene igual, entonces el, el, el que nos provoca el cambio en el ángulo de refracción es ese cambio de velocidad. De hecho, es muy interesante si ven en el libro la figura 32.12, hacen una comparación con un barril que va girando, ¿verdad? Que pasa del concreto al pasto. Entonces, si quieren pueden ver esa comparación por si no les queda muy claro. Porque a la luz, o porque la luz disminuye su velocidad o aumenta su velocidad con el cambio de, de medio, y además porque hay una desviación de ese rayo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, lo ven ahí. Esta es la misma simulación. Voy a dejarles el link también de la presentación y de las simulaciones, por si los quieren accesar luego. Como estamos viendo, ¿verdad? Y ahora si completo esto, tenemos reflexión, refracción. Pueden haber puntos donde tengamos solo refracción, y ahora al final vamos a ver o lo podemos ver ahora, un efecto que se llama reflexión interna total, en el cual no tendríamos este rayo refractado. Podemos verlo en forma de onda, podemos ver el cambio de longitud de onda, la frecuencia se mantiene igual. Podemos hacer cambios en este aspecto de los medios. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hubiera un cambio de medio? Vean que el rayo no se desvía, o la onda en este caso no se desvía. Podemos verlo como un rayo. No pasa nada, estamos en el mismo medio. Si tenemos medios distintos, ahí sí vamos a ver, eh, vean cómo va cambiando el ángulo. De hecho, vamos a poner aquí que nos muestre el,
La fórmula que se utiliza es muy conocida como la ley de Snell, ya que se le atribuye al señor Wilbrod Snell. No sé cómo pronunciarlo, pero vean, ahí está en el libro. Y bueno, se conoce como la ley de refracción de Snell, que es la que teníamos de esta de acá, en el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. Entonces, eh, en esta simulación podemos poner varias situaciones, ¿verdad? Nos dice cuánto es el índice de refracción del aire, por ejemplo. De hecho, en el libro hay una tabla, la tabla 34.1, en el que dan los diferentes índices de refracción para varios materiales. Exactamente el del aire es 1.000293, pero como ustedes ven acá se aproxima o se deja en 1, al menos para esta simulación. Las variaciones no son tan significativas. Pero ya cuando nos acercamos al agua, vemos que el índice de refracción empieza a aumentar. Aquí en el medio 2 tenemos el vidrio. Aquí podemos cambiar entre diferentes materiales. ¿Okay? Esto que dice misterio A y misterio B es para, utilizando la ley de Snell, ¿verdad?, averiguar cuánto vale el índice de refracción para este material misterioso A. También tenemos un material misterioso B. ¿Okay? Entonces podemos usarlo hasta de práctica. Vean que, bueno, aquí no había reflexión, ¿verdad? Estamos muy cerca del mismo medio, entonces hay refracción. Si los cambios son significativos, la intensidad aumenta. De hecho, podemos cambiar la longitud de onda, perdón, el color, si lo quieren ver así, y verlo de esta manera. Yo sé que tal vez se aprecia, pero por ejemplo vean aquí la intensidad es del 100% en el rayo de incidente. Es mayor la intensidad del rayo refractado que la del rayo reflejado. De eso también tenemos en el libro una figura, la 34.10, que pueden ver, donde es una foto, ¿verdad?, con un rayo, utilizando un rayo láser, y que se ve este mismo efecto, ¿verdad? También, voy a quitar esta intensidad. Aquí podemos ver la frecuencia de esa onda es la misma, ¿verdad?, pero la amplitud de la onda sí cambia, ¿verdad?, que es lo que estábamos hablando, tiene que ver con la intensidad, que se ve claramente aquí en el color más oscuro o más nítido del refractado que del reflejado, pero la frecuencia es la misma. Se puede ver porque los puntos de cruce con los ejes son exactamente iguales. Entonces, ahí podemos comprobar también. De hecho, podemos ponerlo más lento para que se aprecie mejor esa, esa frecuencia. Bueno, tal vez entre el rayo, ¿cómo se llama?, incidente y el refractado se note mejor. Ahí lo que hay es un pequeño desfase porque no tengo eh, ese, digamos, el osciloscopio puesto en el mismo punto para ver cuando alcanzan los dos el punto máximo. Sin embargo, la frecuencia es la misma para ambos. Entonces, bueno, todas esas comprobaciones se pueden hacer ahí. En esta simulación tenemos
y prismas también, ¿verdad? Para ver los cambios entre medios. Y de hecho me parece interesante porque hablan en el libro de que se hace un experimento para, para averiguar el índice de refracción utilizando un prisma, ¿verdad? Entonces ahí podrían simularlo acá y comprobar que- que ese experimento funciona. De hecho, el ejemplo, vamos a ver, el ejemplo, aquí está el 34.5, es la medición del índice de refracción utilizando un prisma. Pues podría ser un bonito ejercicio para que lo hagan ustedes. Aquí tienen diferentes formas de prismas y el material que, que tiene este, ¿verdad? Vamos a ver. Y podemos ver diferentes reflexiones dentro del prisma. Y bueno, ahí pueden travesear, ¿verdad? Las normales que dibujan, cambiar acá, poner un material específico, poner un índice de reflexión personalizado, ¿verdad? Que no sea de alguno de estos tres materiales, cambiar la longitud de onda, que sean varios rayos, ¿verdad? Que sea luz blanca, buscar cambiar ¿cómo se llama? El ángulo. Entonces ahí pueden, como les digo, replicar ese ejemplo que ya tiene su solución y demás, utilizando este simulador y les sirve de práctica y les ayude tal vez a entender mejor el tema. Como hablábamos al principio, Huygens utilizó datos que reunían, o que reunió en este caso Romer para obtener un aproximado de la velocidad de la luz y también se le atribuyen las leyes de reflexión y refracción. Él utilizó unos métodos geométricos que, que permiten deducir esas leyes, ¿verdad? Entonces, esta es la demostración, porque al inicio, de hecho lo comentan aquí en el libro, al inicio uno asume, ¿verdad?, que las leyes son válidas, ¿verdad?, bajo ciertos supuestos como el de la onda tratada como un rayo y también la ley de Snell y demás, pero esta es la demostración ya matemática usando geometría y demás de esas leyes. Él, eh, bueno, utiliza una de las ondas para pronosticar el movimiento de otra, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leerlo aquí textualmente. Todos los puntos en un frente de onda determinado se toman como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias, llamadas trenes de onda, que se propagan hacia afuera por un medio con magnitudes de velocidad características de ondas en ese medio, ¿verdad? Eso es lo mismo que está en el libro, por si acaso. Y después de algún intervalo de tiempo transcurrido, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a los wavelets. Entonces, como les digo, utiliza una onda que se está esparciendo, ¿verdad? Y lo que hace es pronostica qué sería el siguiente punto donde esa onda está, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es de geometría. Ahí en este capítulo viene esto mm, más extenso. Tal vez como no es parte de lo que se va a evaluar estrictamente, pero sí es bueno que ustedes sepan de cómo se obtiene. Y yo logré conseguir acá un video donde se ve el efecto. De hecho, les voy a también a dejar el link
hay varias etapas donde se ve primero solo la línea pasando, cuando la línea se analiza cuando choca con esos puntos, que serían puntos o fuentes de la onda, ¿verdad? Puntuales, estos cómo se van formando. Después hay otra sección donde esta, ven este punto donde se van uniendo como las ondas, ese sería el rayo reflejado, ¿verdad? Este es un rayo incidente que va con un cierto ángulo y va provocando que estos puntos generen ondas y vean que ese rayo que se forma aquí es el reflejado y el de abajo es el refractado, el que vamos a verlo otra vez nada más. Así fue como lo calculó él, ¿verdad? Entonces, esta línea que se va formando entre las ondas va a ser mi rayo refractado y este sería mi rayo reflejado. Entonces, como les digo, ahí está más extenso. eh, la explicación, esa es más visual, ¿verdad? Cómo llegó él a determinar con esa suposición las leyes de reflexión y refracción en sus cambios de medios y demás. Entonces, en la sección siguiente viene lo que es dispersión, que básicamente lo que, bueno, esto es más que todo teórico, ¿verdad? Dice, un rayo de luz que entra a una gota de lluvia se somete a una reflexión y refracción, que ya lo vimos cuando cambia de un medio de aire a agua anteriormente, saliendo de la gota entre 40 y 42 grados respecto al rayo que entra. Sin embargo, este rango es donde la luz es de máxima intensidad y sale de la gota de lluvia. Obviamente hay otro montón de rayos, ¿verdad? Que se dispersan con una menor intensidad. ¿Por qué pasa esto? Porque la luz va perdiendo energía, ¿verdad? Cuando cambia de un medio a otro, cambia su velocidad y es porque está perdiendo esa energía. Entonces, la intensidad es, con la intensidad que uno nota es menor. Entonces, una propiedad importante del índice de refracción n es que para un material determinado el índice varía con la longitud de onda de la luz que pase por el material. Y a todo esto en conjunto de este comportamiento se le denomina dispersión. ¿Okay? Eso, eh, como les digo, es lo que nos permite ver cómo se descompone la luz blanca, ¿verdad? Lo que es la dispersión, porque provoca el cambio en la longitud de onda y por lo tanto, al cambiar la longitud de onda, cambia el color con el que lo percibimos nosotros. Luego, ya por último, tenemos lo que es la reflexión interna total y este efecto es bastante interesante porque solo se da si usted pasa de un medio con un índice de refracción mayor a un medio con un índice de refracción menor, ¿verdad? Y hay una forma de calcularlo. De hecho, lo que quiero es devolverme ahorita. Entonces, no, vamos a ver la aplicación. Quiero devolverme un momento a la simulación para que veamos ese efecto de reflexión interna total. Como decía la teoría, necesitamos que el índice de refracción, ¿verdad? de, perdón, del medio 1, que es el donde está el rayo incidente, sea mayor al índice de refracción del medio 2. En este caso no está bien, ¿verdad? Tenemos que darle vuelta a esto, vamos a ponerlo aquí en vidrio, le vamos a dar aire, vamos a irlo bajando poco a poco. Si hay un punto que se llama el ángulo crítico, ¿verdad? Vamos a poner aquí, por ejemplo, vidrio y agua. Entonces podemos aquí, en este caso del simulador, buscarlo
al punto donde, de hecho vean que se me empieza a hacer más oscuro el rayo reflejado, donde desaparezca la refracción. Entonces esto es reflexión interna total. Como les digo, básico es, o la característica principal, el índice donde está mi rayo incidente, el índice de refracción donde está mi rayo incidente tiene que ser mayor a donde pasaría el rayo refractado o mi índice de refracción 2. Como se cumplen esas características, lo que yo debo buscar es el ángulo que me provoca ese efecto, porque no son todos, digamos, no es como que siempre que pasa de un índice mayor a uno menor va a haber reflexión interna total, sino que está el ángulo crítico. De hecho, vea que ya lo encontramos aquí y vamos a medirlo, vamos a decirle que nos muestre el ángulo, dice que es 62,9. Eso lo podemos averiguar igual con la ley de Snell, aplicando la ley de Snell. Vean que cualquier ángulo menor a ese ya no me provoca una reflexión interna total y tengo lo mismo de antes, un ángulo refractado, un ángulo reflejado, y cualquier ángulo mayor a ese ángulo crítico siempre va a provocar una reflexión interna total. Entonces ahí podemos verlo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dejemos el ángulo que habíamos encontrado 62, 73,2 ahora. ¿Qué pasa si yo modifico? Vamos a acercarlo más. Vamos a cambiar un poco el índice de refracción de mi medio 2 para que vean que tengo que volver a ajustar y el ángulo cambia. Entonces, para cambios en el índice de refracción va a provocar un cambio en ese ángulo crítico. Y ahora podemos seguir. Lo pasamos. De hecho, aquí está el cálculo o el despeje ya para el ángulo crítico. Que, ¿por qué seno 90? Como ya no hay, o digamos el refractado está en la superficie que hay entre uno y otro medio, entonces el ángulo se hace 90 y yo puedo obtener el ángulo crítico con el seno inverso de n2 entre n1. Ese es un despeje. Aquí, como les digo, es de la misma ley de refracción de Snell. Entonces es como un, un- una situación específica en la que se puede aplicar esa ley. Y una de las aplicaciones más importantes de este fenómeno es la fibra óptica, ¿verdad? Que ahora, bueno, en los centros de cantón tal vez, no en todo lado hay fibra óptica hasta la casa, pero la transmisión de internet se da por este medio y después ya en los pueblos como en el mío ya llega con cobre, ¿verdad? Con el famoso cable coaxial, porque este es una tecnología bastante cara, pero muy, muy eficiente y permite velocidades de internet bastante altas. Yo de hecho no me fijo cuando una empresa que presta internet me dice, digamos, yo que vivo cerca de cafetales y cosas así, que me dice que me puede dar 100 megas, sinceramente lo pongo en tela de duda. No es que no puedan, simplemente que me parece muy, muy, muy difícil porque el cable de cobre tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y tiene que tener una, o sea, tener una muy buena calidad como para que ese internet llegue así con esas velocidades. Obviamente la fibra óptica sí tiene mucho más capacidad y uno podría fácilmente llegar a esas velocidades y muchas más con ese cable de fibra. Esta es la forma que tiene, ¿verdad? Tiene una cubierta de plástico, un revestimiento de fibra de vidrio y el núcleo también de fibra de vidrio. Entonces es un tubo flexible de luz y se utiliza
con fibras paralelas para construir una línea de transmisión óptica, o sea que el rayo vaya reflejándose ahí y se quede siempre en el núcleo, o sea, vaya transmitiendo información. Y cualquier pérdida de intensidad en una fibra óptica se debe en esencia a las reflexiones de los dos extremos y a la absorción por el material de la fibra. Recuerden que la luz cada vez que cambia de medio va perdiendo energía, entonces de esos pequeñas, bueno, esas pérdidas de energía van provocando que la intensidad no sea la misma. Sin embargo, ¿verdad? Para perder gran cantidad o que la intensidad varíe bastante, tiene que ser una fibra óptica muy mala o tener algún tipo de una flexión, digamos, una curva ahí muy pronunciada, tal vez, ¿verdad? Que provoque que tenga que hacerse muchas reflexiones para que siga el camino correcto. Pero de lo contrario, ¿verdad? Si no es así, o si no está reventada ni nada, le cuesta mucho que la fibra tenga problemas, pero es bastante fiable. Entonces, con eso terminaríamos lo que es la naturaleza de la luz, ¿verdad? Y lo básico de óptica geométrica. Ojalá puedan interactuar con ese simulador, es bastante útil y cualquier duda que tengan, ¿verdad? Estamos para ayudarles. Que tengan un buen día. Bueno, mira, aquí les dejo un video de lo que es la fibra óptica, tal vez para no hacer más largo esta clase. Lo puedan ver ahí, es ilustrativo. Me gusta que vean que es aplicable todo esto que estamos viendo. Muchas gracias.